Actualmente hay polémica porque la senadora Vivian Morales decidió hace 4 meses recoger unas firmas que buscan convocar un referendo que impida la adopción igualitaria. Vamos a dar un breve contexto de quién es la senadora Vivian Morales. Es senadora por el Partido Liberal, también es conocida por sus creencias religiosas, más exactamente ella es cristiana y bueno, se cree que por esta convicción religiosa y por los postulados también ideológicos y filosóficos que propone a través de sus argumentos, ha convocado un referendo que impide la adopción igualitaria. Recordemos que el pasado mes de noviembre el Congreso dio vía libre para que las parejas homoparentales, es decir, conformadas por el mismo sexo, pudieran adoptar niños en nuestro país, viéndolo como una respuesta a la problemática de orfandad que tiene actualmente el territorio colombiano. La senadora del Partido Liberal, Vivian Morales, entregó el pasado martes 29 de marzo ante la registraduría las firmas con las que pretende ser avalado el referendo que impida la adopción igualitaria en Colombia. Fueron 2 millones las firmas de los ciudadanos recolectadas por la senadora, en un proceso que ella calificó como limpio y transparente, en el que el ciudadano busca reivindicar los valores y principios del país. El registrador Carlos Galindo fue quien recibió las firmas entregadas por la senadora en compañía de algunos representantes a la Cámara, también pastores cristianos y gente que apoya su iniciativa. El proceso tardó cerca de 4 meses. 4 meses para recoger 2 millones de firmas. Se pretende con esto tumbar la decisión tomada por la Corte el pasado mes de noviembre que dio vía libre a la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Actualmente la tarea que se tiene en la registraduría es revisar todas estas firmas y esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En interno pues tenemos a Alejandro Michels, él es defensor de los derechos del colectivo LGBTI en Colombia, también es abogado, cosa que nos puede explicar un poco más a fondo todo este proceso legal que se está presentando en este momento en Colombia. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días a usted y a todas las personas que nos escuchan. Alejandro, mil gracias por atender esta entrevista. Entendemos que usted actualmente, en compañía de todo el colectivo LGBTI, está emprendiendo una lucha para pues mostrar su inconformidad ante la decisión de Vivian Morales. La pregunta es ¿por qué lo hacen? Bueno, primero les escuchaba que la senadora Vivian Morales dice que es un proceso limpio el de la recolección de firmas. Yo estoy en total oposición a eso. Eso no fue un proceso limpio porque fue un proceso desinformado para la recolección de esas firmas. Desafortunadamente recogieron un número pues mayor, más de 2 millones de firmas, que están representadas pues generalmente por un conglomerado de iglesias cristianas y que lo único que promueven es un discurso de discriminación y de odio. No nos preocupa el hecho de las firmas, ni no nos preocupa el hecho del referendo. Somos absolutamente conscientes en que el fallo de la Corte Constitucional se va a mantener de la misma forma. Un referendo no es una tarea fácil, incluso el expresidente Uribe trató de sacar uno adelante con toda la popularidad encima y no lo pudo sacar. Y el referendo o la convocatoria de referendo tiene 2 pasos más, que es el paso por el órgano legislativo para que el Congreso de la República, mediante una ley aprobatoria de referendo, convoque a los ciudadanos a hacer referendo, y un control constitucional de esa ley que convoque al referendo, en donde creemos que nuevamente pues se va a caer ese proceso, porque las decisiones del máximo Tribunal Constitucional no son susceptibles de ser modificadas vía referendo. Eso es como si usted va a cualquier juez de la República y cuando no le gusta una decisión, pues usted entonces recoge firmas y convoca un referendo. La Constitución y la ley no prevén el referendo para anular fallos y más si se tratan de la Corte Constitucional. Alejandro, porque usted afirma que el proceso que estableció la senadora Vivian Morales no es limpio ni transparente. Miren, tuve la oportunidad de ver muchas personas recogiendo las firmas en diferentes lugares de la ciudad y en diferentes ciudades. Incluso muchas personas grabaron videos de la forma como recogían estas firmas y era un proceso totalmente desinformado. O sea, no le estaban diciendo a la gente las cosas como eran, sino simplemente le decían a la gente firme porque ya con estas firmas que vamos a recoger se va a caer el tema de la adopción. No le estaban diciendo esto es para que haya un referendo, para que la gente vaya y vote sí o no,
si está de acuerdo con eso. Entonces la gente obviamente en esa efusividad en la lucha contra los derechos de las parejas del mismo sexo, pues firmaban sin ningún tipo de conciencia de lo que estaban firmando. ¿Y ustedes han emprendido acciones de denuncia? Porque tienen pruebas en la mano, tienen videos, tienen grabaciones, tienen testigos. ¿Han emprendido alguna acción de denuncia frente al caso? Obviamente nuestra estrategia a seguir va a ser una estrategia totalmente jurídica, no es una estrategia mediática, es un proceso que se está trabajando con diferentes organizaciones. Hemos lanzado la campaña en contraposición. Ellos tienen la campaña Firme por Papá y Mamá, nosotros tenemos la campaña Adopto Igualdad, con el mensaje pues obviamente que los hijos adoptados siempre son hijos deseados, y haciéndoles un llamado a todas esas personas que firmaron, en donde les decimos, en vez de firmar en contra de los derechos de las parejas del mismo sexo, acérquense a los centros de adopción y den la posibilidad de tener un hogar a uno de estos hijos o hijas que se encuentran allá en los centros de adopción. Alejandro, usted toca algo muy interesante, y es que, bueno, la Corte tiene la soberanía de decidir sí o no, sean 2 millones de firmas, sean 15.000 millones de firmas, y vaticina también de que la Corte se va a mantener en su posición. Supongamos que no lo hace, que le da cabida y le da vía libre a la opinión de Vivian Morales. En ese caso, ¿qué harían ustedes como colectivo? Bueno, digamos en un escenario adverso a esta posición que nosotros defendemos, pues que sean ahí sí desafortunadamente los colombianos que decidan. Lo que siempre estamos diciendo es que en materia de derechos fundamentales no se puede poner en manos de las mayorías los derechos de las minorías. Creo que ese es el discurso en el que nosotros nos mantendremos, pero siempre le decimos a la gente, como en todos los escenarios electorales, que voten informadamente. Así él es Alejandro Miches, representante del colectivo LGBTI, además un abogado que nos brinda en esta mañana una visión más amplia de lo que está pasando con todo este tema del referendo impulsado por Vivian Morales. Alejandro, es usted muy amable por atender nuestra entrevista. Bueno, a ustedes y tengan un buen día. Muchas gracias. Alejandro Michels nos cuenta, su posición, no tanto su posición, sino la posición del colectivo LGBTI, que ellos alegan de que se debe defender la posición de las minorías, los derechos de las minorías antes que el de las mayorías. Y esto también ha generado un debate bastante amplio que no vamos a tocar esta mañana en la mesa porque nos daría todo el programa, incluso tendríamos que invadir el espacio del programa que sigue, y eso nunca nos lo han dado aquí en Escenario Radio, y es el hecho de que no es el derecho de los activistas o la comunidad LGBTI, sino que prima por encima de ello el derecho de los niños. Y es allí cuando se levanta toda la polémica de que unas investigaciones dicen que las familias homoparentales formadas por 2 hombres o 2 mujeres tienen tal vez similitudes o las mismas características o posibilidades de brindarle una protección y un acompañamiento al niño, como hay otros que no. La senadora Vivian Morales referencia a algunos estudios y unas investigaciones que afirman efectivamente ese punto de vista, como hay otras. Probablemente aquí en el programa o a través de nuestro canal en YouTube demos cabida a ese debate, pero pues por el momento no, simplemente lo citamos para que pues nuestra audiencia esté un tanto enterada de lo que está pasando con toda esta polémica que se está dando revuelo en nuestro país de Colombia. También queremos aclarar que actualmente el paso a seguir es que la registraduría revise todas las firmas, compruebe de que pues legalmente todo está bien y esperar que la Corte brinde otro fallo, sea el mismo o sea contrario. No sé ustedes qué tengan que decir al respecto. Bueno, con respecto a la posición de la senadora, pues yo la encuentro bastante subjetiva, ya que pues usted al principio comentaba que ella pertenecía a la religión cristiana, y hay que reconocer que las personas que pertenecen a esa religión y tienen su fe bien hacia ella, efectivamente no apoyan una unión entre 2 parejas del mismo sexo, y tampoco apoyan la problemática del aborto, ¿no? Es algo que puede incidir en la decisión que ella ha tomado, pero cuando usted la escucha dando declaraciones públicas, ella nunca se acobija bajo su religión, sino a través de diversos estudios e investigaciones teóricos, que según ella dan aval para que pues una pareja conformada por 2 padres, hombres o mujeres, pues puedan tener la custodia de un niño. Diego, yo sí pues sé que no vamos a entrar en debate ni nada de eso, pero
personalmente pienso que en este caso sí deberíamos considerar a las mayorías. No por el tema obviamente del pensamiento, digamos, dominante, sino por el tema de que va a haber una afectación directa hacia los niños. Yo no estoy hablando aquí de que los niños se van a volver homosexuales y eso es lo que nos debe preocupar, en ningún sentido. O sea, la inclinación sexual de un niño, de un adulto, de un joven, pues es lo que menos debería importarnos a nosotros como sociedad. Lo que debe tenernos, digamos, en pensamiento, lo que debemos nosotros como colombianos pensar, es justamente el hecho de que estos niños van a ser víctimas de bullying, de matoneo, en sus entornos sociales, en sus contextos, y esto sí tiene que ver con las mayorías. Entonces, el tema, yo sé que no es poner en decisión de, digamos, los derechos de las minorías a las mayorías, pero el tema sí es en impartir una pedagogía antes de aprobar una cuestión como la adopción, una pedagogía que nos incluya a todos y nos, digamos, nos guíe hacia ese cambio o a esa transformación que va a haber inevitablemente en la sociedad colombiana. Muy interesante el punto y muy válido también el punto que usted aborda, es algo preventivo, ¿no? Algo que se espera a futuro y de verdad se tiene que garantizar en ese escenario también de bullying, porque vivimos también en una sociedad muy prejuiciosa y más los niños y los adolescentes que son tan explícitos y tan hirientes en sus comentarios. Claro que sí. Gabriela, tiene usted toda la razón. Yo opino exactamente lo mismo que Gabriela y pues obviamente es una decisión que pues que también nos afecta a nosotros como sociedad. O sea, pues digamos, puede que la Constitución y la Corte pues estén a favor del fallo o no, pero igual creo que debe tenerse en cuenta que nosotros tenemos también que estar, digamos, preparados porque pues venimos en una época y una sociedad muy ortodoxa, entonces. Nos queda faltando entonces la posición de la senadora Vivian Morales, que la queríamos tener para nuestro programa el día de hoy, pero bueno, por su agenda no nos pudo atender la entrevista, lo que nos da pie para que más adelante pues podamos elaborar un trabajo más juicioso frente al tema. Tinta Roja se compromete a hacerlo porque de verdad es un tema que nos interesa y nos apasiona, y bueno, nuestra audiencia va a estar atenta al tema, al seguimiento que este programa les dará en esta materia, y bueno, esperar que la Corte tome una decisión acertada y que sea la más benéfica para toda la sociedad.